Seguimos leyendo No fumes ni vayas a la guerra de Cecilia Ríos y vamos a leer genealogía. Caminar a su lado no era fácil porque sus pasos largos y pesados no podían acompasarse a los suyos y a la media cuadra de paseo ya lo había adelantado varios centímetros, lo que la obligaba a volver atrás. Reprimía su prisa y toleraba con impaciencia su andar, que le parecía una larga caravana de elefantes, insensibles a los tábanos y los pantanos, al calor, la lluvia y los hombres semidesnudos que los conducían quién sabe a dónde a través de la selva. Se esforzaba por caminar más lento y dar pasos más largos. Respiraba hondo para que los latidos de su corazón se acompasaran con los suyos como una señal de amor, compañerismo e identidad. Pero los pies pronto volvían a sus hábitos y era preciso detenerlos y regresar hasta donde estaba él con su andar inmutable. Me interesa la gente pobre y fea. Los que se adormecen en las terminales de ómnibus lo atraían más que los durmientes callejeros. La marginalidad lo ponía nervioso y la pobreza le interesaba. Las figuras deformadas por el trabajo con ropas ajenas a la moda y peinados anticuados le inspiraban curiosidad. Quería saber los motivos que los amarraban a vidas mucho más difíciles que la suya. ¿Qué secretos, qué revelaciones misteriosas les daban cada mañana la fuerza para desafiar sus rutinas, su cuota de humillación y desengaño, su dieta sin alegrías? ¿Cómo hacían para enfrentarse a la adversidad, esa condición inherente a los humanos que nunca supo conjurar? Esa admiración por la gente común lo condujo a interesarse por la historia de uno de sus bisabuelos. Por los relatos familiares sabía que fue un hombre simple, lo que representaba algo mejor y más digno que un caballero con busto de bronce en su pueblo natal. Ella escuchaba sus argumentos y sentía que sus palabras sonaban pretenciosas y no del todo sinceras. Era fastidiosa su insistencia en buscar el anonimato, diferenciándose de todos los que rastrean con humildad en su pasado algún personaje ilustre. A pesar de su voluntad de insignificancia y mediocridad, él guardaba a sus padres y abuelos en un panteón del cementerio de Pando. Dudaba sobre la procedencia de los huesos de aquel bisabuelo, que según los documentos deberían estar en un sector privilegiado del panteón familiar. Había estado fuera del país durante la dictadura y sospechaba que durante su ausencia las tumbas habían sido violadas y los restos cambiados de sitio. El desprecio por los vivos no está separado de la abominación por los muertos. La urna funeraria de su bisabuelo no estaba donde la dejó al partir. Carecía de medios para pagar un análisis que determinara la exacta filiación de los restos y se dedicó durante meses a revisar los archivos de los juzgados de la zona en que había vivido. Tenía la ilusión de que los detalles de su vida echaran luz sobre el destino de sus huesos. Los recibieron en las juntas locales y en los clubes sociales. La policía le dio acceso a sus expedientes antiguos, amontonados en un excusado detrás de la comisaría. Buscó en ellos sin encontrar rastros de Ceferino Cruz. Recurrió a la iglesia que conservaba partidas de bautismo, matrimonio y comunión. Ni siquiera en la lista de colaboradores, que eran las mejores conservadas, aparecía su nombre. Los registros de la Federación Rural no lo mencionaban como partícipe en las ferias ni como rematador de ganado o intermediario en el comercio de arroz. Comenzó a pensar que tal vez hubiese vivido en otro sitio, nacido en uno diferente y muerto en otro. Tal vez su verdadero bisabuelo no se llamase Ceferino Cruz, como siempre había creído. Esta conclusión atormentaba sus días. ¿De dónde provendría él si no era de Ceferino? ¿Quién, perdido en qué tierras, había transmitido los genes que le dieron su estatura, su forma de caminar, sus manchas en las manos? ¿De qué acoplamiento surgieron la miopía de sus ojos, sus dientes torcidos, su amor por el jazz? Cuando se agotaron las preguntas sin respuesta sobre sus orígenes,
Comenzaron a inquietarlo las posibilidades que no existieron. ¿Por qué no le gustaban las mujeres gordas? Tal vez Seferino Cruz, su no bisabuelo, las amara y pudo encontrar deleite en los pliegues de sus carnes, en el balanceo de sus caderas. Tal vez Seferino Cruz tomara mate, ese brebaje tan detestado por él, y no solo había disfrutado chupando el líquido amargo, sino que había compartido el sabor de la saliva de otros. ¿Cómo sería Seferino que él no era? ¿Qué error de los registros coló su nombre entre los de su familia? ¿Habría sido su verdadero antepasado, disimulado en la partida de nacimiento con otro nombre que él había recibido por transmisiones sucesivas y que legaría a su propia descendencia? Sobre esas cosas hablaba durante sus desiguales caminatas. Ella lo escuchaba con paciencia y sin interés. No mantenía ninguna relación con sus antepasados, salvo los que aún vivían. Creía que sus pretensiones habían sido vivir sin dejar en la tierra otra huella que sus propios hijos. Morían, eran enterrados en cementerios de pobres, sus huesos eran recogidos por los sepultureros en una macabra ceremonia y desaparecían en un nicho. Contaban con el llanto de los más próximos por un tiempo muy prudencial y esperaban ser recordados sin pasión hasta desvanecerse en la memoria de todos. Esto había sido así en el pasado reciente y en el remoto. Nunca hubo tumbas que visitar, ni mausoleos o panteones. Los suyos no necesitaron la conservación de la materia inerte para mantener vivos a los que habían sido y ya no eran. En su familia, los recuerdos morían poco después que las personas. Invocar su memoria, traerlos desde el olvido a la actualidad, era como invadir su intimidad y sus tradiciones. Los hijos deben nacer en matrimonios legítimos para que no se desordene el mundo y la gente viva sin saber quién es. Ella quería salir del paso. El futuro no le interesaba más que el pasado y los hijos no estaban en su lista de deseos. Hizo llamadas, coordinó la visita, le contó a una amiga por si acaso pasaba algo. Él prometió pagar la mitad de los costos en un par de meses. Es mejor que entre sola, afuera puedo caminar o leer y se me hace más corta la espera. Prolijas hileras de árboles bordeaban la calle y la mantenían en penumbras. Cuando el viento movía alguna rama, la luz de neón brillaba por algunos segundos. La puerta lateral, disimulada en el muro de la casona, daba ingreso a un corredor sinuoso. La enfermera le aclaró que si estaba sola no podrían hacerle la intervención. La palabra la incomodó un poco porque nunca se le había ocurrido que aquello podía llamarse así. Debe venir acompañada, si no, no podemos asumir la responsabilidad de que le pase algo en su regreso a casa. Me espera en la esquina. La enfermera la miró con desconfianza y la hizo pasar. Entró al baño a sacarse la ropa. Se miró al espejo adherido a la puerta del botiquín sobre el que una lamparita emitía reflejos tenues. Debía engordar un poco y comenzar a pintarse los ojos. Aún faltaba mucho para envejecer. Se acostó en la camilla donde la enfermera le ató brazos y piernas, y ella colaboró con abandono y confianza hasta que vio la jeringa con la anestesia. Entonces sintió temor ante la inminente pérdida de la conciencia. Pensó en las mujeres que habían estado allí, indefensas y dependientes, en las que vendrían después. El médico saludó al entrar y lo vio alto, gigantesco, una mole con hábito blanco y almidonado, cuya gruesa voz protestó porque ella no tenía los ojos vendados. Miré la pared, no miré al doctor. De lo que pasó después no recuerdo nada. No lo recuerda, pero lo sabe. Ese hombre desconocido, cuyos ojos no pudo mirar, introdujo entre sus piernas una herramienta metálica y empujó, raspó y extrajo de su útero un trozo de carne envuelto en sangre que fue a parar a un tarro de basura junto al algodón con que luego la limpiaron. Sus manos ajenas reconocieron su interior, palparon sus muslos, atisbaron sus entrañas. La sangre se deslizó por su vagina, salió a la luz entre los pliegues de su sexo,
sangre oscura que dejó de correr por sus venas, sangre que no movió más sus músculos, ni dio brillo a sus ojos, no produjo ideas ni palabras, sangre que dificultó la tarea porque obstruyó la vista, atrasó los movimientos e hizo que el médico, de espaldas, dijera que todo había terminado bien. La herida fue limpiada, enjuagada, la sangre que oscureció la piel y ella emergió a la conciencia limpia y sin ningún recuerdo. Salió a la calle tambaleando y él dijo estar preocupado porque se había hecho tarde y debía volver a casa. El extremo de la ciudad en que estaban parecía replegado sobre sí, silencioso y pequeño. Latía apenas detrás de las ventanas por las que se escapaban luces opacas. Las calles brillaban bajo la luz del mercurio. Los neumáticos chirriaban en las curvas y por un momento el camino de regreso le pareció interminable, inexistente el sitio al que se dirigían, como si una especie de condena los encerrara en una cinta asfaltada y vacía a la cual ambos miraban como si no hubiese otra cosa que mirar en el mundo. Al apartar la vista del camino veía casas cerradas y pobres, con pequeños detalles que diferenciaban unas de otras donde parecía no vivir nadie. Tal vez seres de otra dimensión, ignorados y maravillosos, se escondían allí, ajenos a ella y a su viaje de regreso a un lugar al que creía pertenecer. Las luces se hicieron más intensas. El amarillo y rojo de los semáforos interrumpió el frío del neón. Otros automóviles se cruzaron en el camino. Pareció gente en las esquinas con paraguas multicolores. El ruido de la ciudad, confuso y desagradable, le resultó familiar y en esa comodidad de lo conocido se sintió a gusto. Él la acompañó hasta la puerta del apartamento. Mañana vendré a verte. Espero que descanses y estés bien. Oyó sus pasos resonando en el corredor, profundos, lentos, alejándose, siempre alejándose, tal vez los mismos pasos que dio en algún lugar del mundo en otros tiempos Ceferino Cruz.